De LATAM a las low cost, una soberanía de cielos recargada, se viene un monopolio estatal. Estamos en comunicación con el presidente de Flybondi, Esteban Tosuti. Muy buenas noches, muchas gracias por recibirnos, Esteban. Buenas noches, gracias a usted por invitarme. Esteban, Flybondi emitió un comunicado muy duro en relación a la preocupación por las políticas aerocomerciales de la nueva gestión de gobierno a partir de la decisión de LATAM de retirarse del mercado doméstico de cabotaje. ¿Podría sintetizar cuáles son esas preocupaciones? No, sin duda la preocupación inicial es que una empresa privada que invierte en el país se tenga que ir y dejar 1.700 familias sin trabajo, ¿no? Un trabajo altamente calificado. Nosotros vemos reflejado eso porque al no haber una política aerocomercial clara, cuando por una resolución tuvimos que dejar los aviones en tierra desde marzo prácticamente hasta septiembre, se nota que no hay una política y esto se torna inviable. Entender además lo que se está perdiendo, ¿no? Aquí, para ver números estadísticos, Latinoamérica en estos 3 meses va a perder 15.000 millones de dólares por no tener conectividad o por haberla bajado prácticamente un 60%. En Argentina hay un 95% que no está volando y esto le va a impactar a Argentina en 2.500 millones de dólares aproximadamente. Y si seguimos como está todo aplicado a la pandemia y sin una política clara, Argentina va a estar perdiendo el 5% del Producto Bruto Interno que genera la conectividad, que genera el turismo, que genera el trabajo indirecto, que generan todas las aerolíneas. Una aclaración, Esteban, una pregunta aclaratoria. ¿Esos 2.500 millones de dólares se perderán por estos meses transcurridos de pandemia, desde que se suspendieron los vuelos hasta ahora o durante todo el año si esta política sigue? No, están calculados ahora en este trimestre, que hablando de los meses de abril, mayo y junio, como proyectado seguramente el volumen de pérdida va a ser mayor. El gobierno, y ayer lo remarcó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en el Congreso, sostiene que el problema no es la cuarentena, no son las medidas de gobierno, de alguna manera el cierre de los aeropuertos es parte de esa cuarentena, sino la pandemia, y de acuerdo con los dichos de Cafiero ayer, la pandemia ya estaba instalada en diciembre porque era la crisis económica dejada, según su interpretación, por el gobierno anterior. ¿Cómo se comportó el mercado aerocomercial privado el año pasado comparativamente, o por lo menos en el primer trimestre del año pasado, para comparar con estos meses transcurridos o en el primer semestre? No, te diría en pleno crecimiento. No estamos con estas estadísticas que hoy está planteando el jefe de gabinete. Para nosotros en particular tuvimos un diciembre del 2019 con un cierre prácticamente arriba del 85% de factor de ocupación, y arrancamos un enero, un febrero y un marzo siendo la primera aerolínea en Argentina con factor de ocupación por arriba del 91%. Te diría que todas las aerolíneas fueron creciendo, al margen de que no estoy en condiciones de opinar sobre alguna en particular, cómo maneja su esquema de caja. Sin duda te puedo hablar de las low cost, que tienen esta elasticidad de poder ir adaptándose a todos los cambios, claro, porque tiene un costo mucho menor al resto. ¿Qué porcentaje del mercado hasta el año pasado tenían las low cost y en particular Flybondi? En particular Flybondi, el 9% del mercado venía creciendo y la sumatoria de las low cost superaba el 20%. Y ese crecimiento, desde que ustedes desembarcaron a la Argentina y el negocio de las low cost desembarcó en Argentina, ¿en qué año se dio y cómo se comportó ese crecimiento? Nosotros particularmente fuimos a la audiencia pública en diciembre del 2016, ahí obtuvimos 85 rutas y después tuvimos un año paralizado por la burocracia normal y natural de los entes del transporte que no nos permitieron volar en el año 2017 y nuestro primer vuelo fue desde Córdoba hacia Iguazú en enero del 2018 y a partir de ahí el mercado naturalmente explotó, hubo alto crecimiento y democratizamos la conectividad aérea. Nosotros le permitimos a la familia, al laburante, al estudiante, al adulto mayor poder viajar, poder conectarse y hoy 1 de cada 5 pasajeros vuelan las low cost. ¿Cuántos pasajeros volaron, si ustedes tienen estadísticas sobre eso, por primera vez y lo hicieron en una low cost?
Nosotros hemos transportado cerca de 2.900.000 pasajeros en 2 años y 580.000 pasajeros son nuevos voladores. Personas que en su vida habían podido arrimarse a un aeropuerto, no conocieron un aeropuerto, por ende menos un avión. Esto te estoy hablando de adultos mayores de 90 años que pueden hoy conectarse sin pasar por Buenos Aires o inclusive yendo a Buenos Aires en las rutas que nosotros conectamos. El nuevo gobierno asumió en diciembre, después la pandemia se instaló a partir de fines de enero y de manera creciente en América Latina. No está clara todavía la política aerocomercial que va a llevar adelante, pero durante estos meses de pandemia se han tomado decisiones. ¿Cómo son esas decisiones respecto de cómo impactan en las aerolíneas privadas, tanto las de precio normal como las low cost, comparada con aerolíneas argentinas? No, te diría, no hay una política aerocomercial definida, clara, que nos permita visibilizar lo que viene. Acá, te diría, el esfuerzo de las privadas es totalmente desparejo y no tiene coincidencia con la aerolínea estatal. ¿En qué sentido eso? ¿En este marco particular de la pandemia está planteando Tosuti? No, te lo planteo desde el inicio de las operaciones. Nosotros, por ejemplo, el combustible que consumen nuestros aviones no tiene para nada ningún día de financiación, se paga prácticamente el contado. La aerolínea de bandera lo tiene financiado, por un lado. La aerolínea de bandera lo tiene financiado, por un lado. Te puedo dar otro ejemplo. La diferencia entre el IVA crédito y el IVA débito. Nosotros pagamos combustible con un 21% de IVA y vendemos un ticket súper barato con un IVA del 10,5%. Hay un 10,5 que queda en el Estado como crédito nuestro y no lo podemos utilizar para pagar ningún impuesto nacional. No nos lo permiten, cuando la aerolínea sí se lo permite. Tosuti, en relación a lo que está sucediendo con la pandemia, uno de los problemas era el pago de los sueldos. Las low cost, en particular Flybondi, ¿recibió ayuda del Estado para pagar los salarios de los trabajadores? Nosotros en particular hicimos un plan con todo nuestro equipo de trabajo, con los 570 empleados, en reducirnos un 42% de la masa salarial. Eso nos permitió, o nos permite hoy, estar por lo menos equilibrado en los meses de abril, mayo y junio, y hemos presentado toda la papelería para los ATP y el gobierno sí nos ha facilitado el tema de los ATP. Eso por un lado. Los gremios, ¿no?, que siempre es un debate en la industria aeronáutica argentina. La TAM planteaba que no pudo acordar, por ejemplo, rebajas salariales que sí se le permitieron a aerolíneas argentinas. ¿Ese es un análisis que usted comparte? No, cada uno ha vivido su experiencia en particular. Nosotros durante todo el año 2017 hablamos con los 5 sindicatos, mostrándole cuál era el producto, cómo funcionaba una low cost. Nunca aceptaron ese modelo, con lo cual todos los colaboradores que iban ingresando a la empresa, que tienen alta experiencia y conocían ese modelo, declinaron de ese modelo y nos pidieron en conjunto formar un sindicato que los acompañáramos, y así también algunos gobernadores acompañaron un sindicato con un modelo nuevo a nivel low cost. Después siguió ese mismo rumbo JetSmart y por ese mismo rumbo fueron casi el 70% de los pilotos de la ATAM. Con lo cual no es que compartamos o no, el mundo cambió, la flexibilidad del mundo cambió. Solo para que tengan ustedes un nivel estadístico, nosotros trajimos el modelo low cost en el año 2017 y en Europa este modelo es exitoso desde el año 1982. Vean el atraso que tiene Argentina en cuanto a una política de aviación. Sí, una política que amplía derechos siguiendo el lenguaje del sector que está en el gobierno, ¿no? La idea de que personas de bajos recursos puedan finalmente acortar sus tiempos de vuelo y recorrer el país para trabajar o para generar ingresos por turismo es interesante. Esteban, ¿cómo son 6 meses de pandemia? ¿Qué esperan hacia adelante en términos de políticas aerocomerciales? ¿Hay diálogos con el gobierno acerca de, cuidado de la competitividad? ¿Qué tipo de subsidios o de regulaciones van a beneficiar a aerolíneas argentinas, sobre todo en los vuelos domésticos? Yo no podría hablarte de la aerolínea de bandera porque está totalmente subsidiada por los impuestos que pagamos todos los argentinos. Ahí me parece que hay que tener algún nivel de criterio y
y no permitirse gastar 900 millones de dólares solo en subsidios. Es interpretable que la aerolínea bandera tiene que conectar algunos puntos del país. En los últimos 20 años no lo ha demostrado con esta claridad. Las aerolíneas low cost y el resto de las aerolíneas tienen una flexibilidad que sin duda va a hacer que el mercado aeronáutico se adapte rápidamente al bolsillo de la clase media y al bolsillo del trabajador, que va a quedar totalmente golpeado y colapsado con el tema de la pandemia. Con lo cual, somos sin duda la alternativa para que las economías regionales vuelvan a crecer rápidamente. Con el empleo indirecto, con el trabajo de hotelería, con el trabajo de conectividad, eso van a generar las low cost apenas podamos hacerlo. Hoy, lamentablemente, no hay una mesa de trabajo clara en la cual podamos discutir estos temas y por lo menos nivelar para que toda la aeronáutica en Argentina tenga las mismas condiciones. Esteban, en relación al aeropuerto del Palomar, que es clave para la operación de las low cost y los precios que afrontan los viajeros, ¿no? No se tienen que trasladar hasta Ezeiza, lo tienen mucho más a mano, ya eso abarata, ¿no? el traslado. ¿Hay riesgos de que finalmente se cierre completamente, porque la operación ahora está cerrada por el tema de la pandemia, pero de retornar, de superado el tema de la pandemia, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Y sería un nivel de torpeza, sería un exabrupto de los funcionarios de turno cerrar un aeropuerto que hace 1 año y medio no existía, y con la llegada de las low cost, ese aeropuerto hoy es el aeropuerto número 4 del país, es el único aeropuerto internacional low cost en Latinoamérica, que tiene conexión de un tren directo desde el centro de Buenos Aires, que tiene conectividades de todo el resto de la parte de transporte. Pero bueno, quizás que alguno esté equivocado o no esté conociendo cómo funciona o se deje llevar por algunos comentarios que no vienen al caso, pero ese aeropuerto tiene hoy sustento por toda la conectividad que da el país, es un hub importante de distribución de todos los países que nosotros conectamos. Recordemos que somos la única low cost que conectamos Paraguay, Uruguay y Brasil, y desde ahí distribuimos al país. Pero bueno, esperemos que los funcionarios de turno reaccionen y no tengan este nivel de torpeza y entiendan que la pandemia es temporaria y entiendan que hay 4 años más de gestión por delante en la cual tendrán que tener los pantalones largos puestos para darse cuenta que hemos democratizado el transporte aéreo. Esteban, ya no hay atrás. Tengo un par de preguntas finales. Una de ellas es, ¿cuáles son los reclamos de los gremios tradicionales en el mercado aerocomercial comparado con el tipo de acuerdos que cierran ustedes con los sindicatos por empresa? El sindicato por empresa naturalmente se sienta directamente con nosotros, no necesita sindicatos intermedios. Son ellos, como trabajan como colaboradores nuestros, también ejercen la función sindical. Los acuerdos son normales y naturales de la ley de contrato de trabajo y flexibilizamos algunos puntos en disparadores de horas en base a superar algún nivel de horas con algunos puntos flexibles. Cobran los salarios del mercado, no están por debajo. Lo que pasa es que cuando vos tomás naturalmente los sindicatos con convenios colectivos de trabajo del año 50, inadaptables para esta época, para el desarrollo de un país, automáticamente traes todo un costo adicional de una cantidad, inmensidad de categorías que no existen en los modelos low cost. Última pregunta, Esteban. La retórica actual de oficialista criticando el legado del macrismo sostiene que la política de cielos abiertos del macrismo produjo, bueno, una pérdida de soberanía del espacio aéreo. ¿Cuál es su análisis, que conoce los sectores también en otras partes del mundo? ¿Qué rol tiene el Estado en general en otras partes del mundo? No, todo lo contrario, el Estado interviene en otros lugares, rescata compañías, da soporte siempre, pero siempre valora muchísimo la inversión privada y continuamente en otros países, créame, hay incentivos hasta quizás de 10 años sin pagar impuestos para que se instalen las compañías aéreas, porque hay gobiernos que entienden el derrame económico en las economías regionales y cómo crece un país y cómo se hace productivo un país. No solo en el transporte de pasajeros a nivel aéreo, sino a nivel carga también. Y esto es totalmente claro, por eso vuelvo. Desde el año 1982, Europa este modelo es exitoso y acá todavía no levantamos vuelo.
Muchísimas gracias, Esteban Tosuti, presidente de Flybondi, con precisiones sobre el mercado aerocomercial en Argentina. Muchas gracias. Nos vamos a un corte, pero no se vayan. Roy Ora, el historiador del campo argentino, una mirada fascinante. Argentina agroexportadora, motor económico o el enemigo público número 1. Después de la pausa.